El mensaje me llegó a las 11:47 de la mañana, el Día de las Madres, mientras acomodaba los claveles blancos que me mandó Jordan. Eran baratos, de supermercado, no como las rosas rosadas que yo misma cultivaba en mi jardín antes de vender mi casa. Antes de darle todo a mi hijo, vendí las joyas de la abuela. Mi esposa necesitaba un carro nuevo, decía el mensaje. Agradece que todavía te llamemos familia. Me quedé viendo el celular hasta que las letras se me hicieron borrosas. Pensé en el anillo de zafiro de mi mamá, los aretes de perlas que usó en mi boda, la pulsera de plata que quería darle algún día a la hija de Jordan. Cuando fuera lo bastante grande para entender lo que significaba seguir las historias de las mujeres de nuestra familia. Me temblaban las manos cuando dejé el teléfono en la cocina. Era su cocina, en el departamento que Jordan compró con el dinero de la venta de mi casa, la que había sido mi hogar por 37 años. Ahora yo vivía en el cuarto más pequeño, con mis cosas en 2 maletas, porque Phoebe, la esposa de Jordan, decía que mis muebles no combinaban con su estilo. 20 minutos después, llegó otro mensaje: necesito $8,000 para irme a Las Vegas con mis amigos. Tienes hasta el viernes. Su crueldad me dejó sin aire. $8,000. Casi la mitad de lo que me quedaba en mi cuenta, la misma cuenta que antes tenía los ahorros que Spencer, mi esposo que en paz descanse, y yo habíamos juntado durante 40 años de trabajar como maestros. Esa cuenta que Jordan fue vaciando poco a poco con sus emergencias e inversiones desde que me mudé aquí hace 18 meses, cuando el doctor dijo que empezaba a fallarme la memoria y Jordan insistió en que necesitaba cuidados. Escribí despacio, con mis dedos que ya casi no funcionan bien: ya no puedo ayudarte. La respuesta llegó de inmediato: entonces empaca tus cosas y vete de mi casa hoy mismo. Leí el mensaje 2 veces, luego dejé el celular y me acerqué a la ventana. Afuera los coches pasaban rápido y la gente caminaba apurada. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. A mis 73 años, mi propio hijo me estaba corriendo el Día de las Madres. El departamento de pronto se sentía más pequeño y sofocante. Las paredes parecían cerrarse, decoradas con los cuadros minimalistas de Phoebe y colores neutros que habían reemplazado las fotos familiares que intenté colgar cuando llegué. Muy desordenadas, dijo ella, guardándolas en una caja. Pensé en llamar a alguien, ¿pero a quién? Mi hermana Kennedy vive en Seattle y hace años que no hablamos. Los pocos amigos que me quedaban están lejos o en asilos. Los vecinos de mi antigua casa eran buena onda, pero perdí el contacto cuando me mudé. Jordan siempre decía que necesitaba estar más cerca de la familia, que estaba perdiendo la memoria y que era peligroso que viviera sola. ¿Realmente estaba olvidando las cosas? Esa pregunta me había estado atormentando durante meses. Sí, a veces se me olvidaban las llaves o una palabra a mitad de frase, pero todavía llevaba mis cuentas al día. Todavía me acordaba de todos los alumnos que tuve en mis 40 años como maestra. Todavía sabía exactamente dónde había escondido las joyas de mi mamá antes de que Jordan las encontrara y las vendiera sin preguntarme. Fui a mi cuarto y abrí la primera maleta. Mi ropa seguía bien doblada, como si nunca la hubiera desempacado por completo, como si una parte de mí supiera que este día iba a llegar. Saqué el sobre manila que tenía escondido debajo de mis suéteres de invierno. Ese sobre tenía mis documentos importantes, algo de dinero y la carta que había escrito hace 6 meses, después de la última vez que Jordan sacó dinero diciendo que era una emergencia. La carta estaba sellada y tenía el nombre de Jordan escrito con mi letra de maestra. La había escrito una noche que no podía dormir, cuando ya no aguantaba el peso de todo lo que estaba pasando. En la carta puse todo lo que nunca me atreví a decirle en persona, lo que de verdad pensaba Spencer sobre las decisiones de Jordan, el dinero que Jordan me robó creyendo que yo no me daba cuenta. Y las llamadas que escuché entre él y Phoebe hablando de cómo iban a heredar mi dinero. Pero, sobre todo, contaba la verdad sobre los problemas de memoria que usaron para hacerme sentir débil y quitarme mi independencia. Empaqué con calma, como les enseñaba a mis alumnos a hacer las cosas difíciles, paso a paso, sin pensar demasiado en lo que venía después. 2 maletas y una maleta de mano. 43 años de matrimonio, 53 años siendo mamá y 70 años de vida resumidos en lo que podía cargar yo sola. Escuché la llave de Jordan en la puerta justo cuando estaba cerrando el cierre de la última maleta. Entraron él y Phoebe,
cargando bolsas de tiendas caras. Se quedaron parados al verme lista con mi equipaje en la sala. ¿De verdad te vas? Preguntó Phoebe. Su voz sonaba como si estuviera sorprendida, tal vez hasta decepcionada. ¿Esperaban que les rogara? Sí, respondí, tranquila. Jordan dejó sus bolsas y se cruzó de brazos. ¿A dónde vas a ir? Lo voy a averiguar, contesté. Mamá, no puedes irte así. No estás pensando bien. Necesitas ayuda. Nos necesitas. Por un momento, vi en sus ojos al niño que se subía a mi regazo cuando tenía miedo en las tormentas. Al adolescente que lloraba cuando su primera novia lo dejó. Al joven que me pidió que lo acompañara cuando se casó porque quería que su mamá estuviera a su lado. Pero luego recordé las joyas, el dinero, y como poco a poco me fue alejando de mi vida, haciéndome dudar de mí misma y dependiendo de lo que él decía que era amor. He estado pensando muy bien, dije. Mejor que en muchos años. Caminé hacia la cocina y puse la carta sellada sobre la encimera, junto a los claveles ya marchitos. Los ojos de Jordan se clavaron en la carta de inmediato. ¿Qué es eso?, preguntó. Algo que leerás cuando estés listo, le dije. Tomé mis maletas y las empujé hacia la puerta. Vi que Jordan dio un paso como si fuera a detenerme, pero luego se quedó quieto, dudando. Mamá, espera. Podemos hablar de esto. A lo mejor nos apresuramos, dijo Jordan. No, contesté, viéndolo directo a los ojos. No se apresuraron. Dijeron exactamente lo que sentían. Abrí la puerta y salí al pasillo. La alfombra era beige, de esas baratas de oficina, nada que ver con los pisos de madera de la casa donde lo crié, ni con el jardín donde le enseñé a sembrar tomates y cuidar las plantas. No puedes irte así nada más, gritó Phoebe detrás de mí. Nos vas a preocupar. Me volteé por última vez. Estaban parados en la puerta, viéndose más pequeños que hace un rato. Van a estar bien, les dije. Se tienen el uno al otro, y el dinero de mis joyas para su coche. Las puertas del elevador se cerraron y empecé a bajar. Cuando llegué a la planta baja, salí a la luz de la tarde y levanté la mano para parar un taxi. La chofer era una señora amable, más o menos de mi edad, que me ayudó a meter mis maletas en la cajuela. ¿Y a dónde vamos, señora?, y me preguntó. Le di la dirección del YWCA del centro, uno de los pocos lugares que se me ocurrieron donde tal vez podría rentar un cuarto siendo una mujer mayor, sin mucho dinero ni referencias. Mientras el taxi se alejaba de la banqueta, no volteé a ver el edificio que nunca sentí como mi casa. Mi celular vibró, un mensaje de Jordan que decía, por lo menos dinos a dónde vas. Apagué el teléfono y lo guardé en mi bolsa. Por primera vez en 18 meses, el silencio se sentía como libertad. La habitación del YWCA medía como 2 metros por 3. Tenía una cama chiquita, un escritorio pequeño y una ventana que daba a un callejón con palomas en la escalera de incendios. Costaba $42 la noche, más de lo que podría pagar por mucho tiempo, pero estaba limpia y se sentía segura. La recepcionista, María, me recibió con una sonrisa y no hizo muchas preguntas. ¿Cuánto tiempo planea quedarse?, me preguntó mientras llenaba la hoja de registro. La verdad, todavía no sé, le dije. Me dio una toalla extra y un jaboncito. Habitación 314, me dijo. Los elevadores no sirven, pero las escaleras son buen ejercicio. El desayuno es de 7 a 9 en el comedor común. No es gran cosa, pero llena. Subí las escaleras con mis maletas. Mis rodillas se quejaban a cada paso. Cuando llegué a mi piso, estaba tan cansada que me senté sobre las maletas un rato antes de seguir hasta mi cuarto. La habitación era más pequeña que el vestidor que tenía en mi antigua casa, pero era mía. Desempaqué despacio, colgué mis pocos vestidos en el armario angosto, acomodé mis medicinas en el escritorio y puse la foto de Spencer, la única que había logrado llevarme, en la mesita de noche. Durante los primeros 3 días casi no salí del cuarto, solo bajaba a comer y salía a caminar por la zona para conocerla un poco. A pesar de que siempre viví en esta ciudad, nunca había recorrido bien el centro.
Era muy distinto al barrio tranquilo donde crecí, más ruidoso, más variado, más lleno de vida. Eso me daba miedo, pero también me hacía sentir viva. Mi teléfono seguía apagado. No quería leer los mensajes que sabía que estarían ahí. El jueves en la mañana, me obligué a contar el dinero que me quedaba. Después de pagar 3 noches en el YWCA, tenía $847 en efectivo y 12.340 en mi cuenta de cheques. Esa cuenta Jordan no la conocía, la había abierto en secreto hace 6 meses, cuando empecé a sospechar que estaba revisando mis finanzas. Era el dinero de mi pensión como maestra, que se depositaba cada mes, y era todo lo que tenía. Necesitaba un trabajo. A mis 73 años, con 18 meses sin trabajar y sin referencias recientes, mis opciones eran pocas. Pero había trabajado desde los 16, y no iba a rendirme ahora. Caminé hasta la biblioteca pública, un edificio antiguo que solo había visitado a veces para investigar, pero que nunca aprecié de verdad. Usé las computadoras para buscar trabajo. La mayoría de las ofertas pedían habilidades que no tenía o trabajos que no estaba segura de poder aguantar. Entre anuncios para almacenes y repartidores, encontré uno que me emocionó. Se busca tutor de lectura y escritura, medio tiempo, para un programa de educación para adultos. Experiencia deseable. Turno vespertino. La dirección era el Centro de Aprendizaje Comunitario, a solo 6 cuadras del YWCA. Imprimí la solicitud, la llené con cuidado en la sección tranquila de la biblioteca y fui esa misma tarde. El centro estaba en la planta baja de lo que antes era una tienda grande. A través de los ventanales, vi adultos de todas las edades concentrados en sus libros y cuadernos. Un joven explicaba algo en un pizarrón, y había niños haciendo su tarea en un rincón mientras sus papás tomaban clases. La directora, Carmen Rodríguez, tenía como 40 años, el pelo con unas canas bonitas y arruguitas alrededor de los ojos. Revisó mi solicitud con interés, no con desconfianza. 40 años enseñando inglés en secundaria, dijo. Es impresionante. ¿Qué la trae a la educación para adultos? Me había preparado una historia sobre querer ayudar durante mi jubilación y encontrar un nuevo propósito. Pero, sentada frente a Carmen en su oficina llena de dibujos y notas de alumnos, terminé diciendo la verdad. Necesito el trabajo, le dije directo. Y siempre he creído que aprender a leer le cambia la vida a cualquiera. Carmen sonrió. ¿Cuándo puede empezar? Empecé el lunes siguiente, trabajando 3 tardes a la semana con estudiantes de 18 a 75 años. Personas que se habían quedado fuera de la escuela o que habían pasado por cosas que les habían complicado aprender. Ahí estaba Miguel, un albañil que quería aprender a leer para poder ayudar a su hija con la tarea. Sadie, una mamá joven que estudiaba para sacar su GED. James, un veterano que tenía una lesión en el cerebro y soñaba con leer las cartas que su abuelo escribió en la Segunda Guerra Mundial. El trabajo pagaba $12 la hora, apenas lo suficiente para cubrir mis gastos, pero alimentaba algo en mi corazón que había estado vacío todos esos meses en el departamento de Jordan. Estos estudiantes no me quitaban nada. Al contrario, estábamos construyendo algo juntos. Empecé a hacer una rutina. Caminaba por la mañana por el barrio y ya empezaba a reconocer a la gente que veía seguido. El señor del puesto de la esquina, la señora que sacaba a pasear a 3 perritos. El grupo de chavos que se juntaba afuera del centro comunitario después de la escuela. Por las tardes iba a la biblioteca a leer y escribir en mis diarios, que había vuelto a usar después de muchos años sin hacerlo. En las noches trabajaba en el centro de aprendizaje con mis estudiantes, que con su esfuerzo me llenaban de admiración. Los fines de semana me la pasaba explorando la ciudad como si fuera turista en mi propio pueblo. Descubrí el mercado donde los vendedores guardaban pan del día anterior para la gente que lo necesitaba. Encontré el huerto comunitario donde voluntarios cuidaban las plantas que luego donaban a los bancos de alimentos. Caminé por calles donde antes solo pasaba en coche, viendo murales, tienditas y anuncios de la comunidad que me enseñaban un lado de la ciudad que nunca había conocido. Poco a poco, con calma, empecé a dejar atrás a la persona que había sido. Abrí una cuenta de banco nueva en otra sucursal. Usando la dirección del centro de aprendizaje, con el permiso de Carmen, encontré una estética barata donde una chava llamada Amber me cortó el pelo.
Dejé el corte bob que había tenido por 20 años y me quedó un cabello corto y plateado que se sentía más ligero en todos los sentidos. Compré ropa en tiendas de segunda mano, pantalones cómodos y zapatos prácticos, en vez de los conjuntos combinados que Phoebe decía que se veían pasados de moda. Lo más importante fue que tiré mi celular viejo y compré uno sencillo con un número nuevo. Así, Jordan ya no podía localizarme ni exigirme explicaciones por mensajes que ya no recibía. Tampoco podía hacerme sentir mal por vivir mi vida fuera de su control. Las otras mujeres que vivían en la YWCA empezaron a sentirse como vecinas. La señora Miller, que llevaba 2 años ahí después de que su esposo murió y la dejó sin nada, Rosa, que limpiaba oficinas de noche y contaba historias de sus nietos en El Salvador, y Janet, que estaba juntando dinero para poder rentar un departamento mientras trabajaba en 2 chambas de medio tiempo. Hicimos un tipo de red de apoyo, compartíamos comida, cuidábamos las cosas de las demás y nos dábamos consejos para sobrevivir con poco dinero. Nadie preguntaba mucho sobre lo que había traído a cada quien ahí, pero compartíamos lo que podíamos y escuchábamos cuando alguien necesitaba desahogarse. Una noche de noviembre, ya llevaba 6 semanas en la YWCA, cuando volvía del centro de aprendizaje vi una figura que reconocí en la esquina. Era Jordan. Estaba viendo a la gente que pasaba bajo la luz de un poste, como si buscara a alguien, con una foto en la mano. Me metí rápido a una cafetería y desde la ventana lo vi enseñando la foto a desconocidos. Negaba con la cabeza cuando no le podían ayudar. Se veía más delgado de lo que lo recordaba y con cara de angustia. Después de unos 20 minutos, se subió a su coche y se fue. Esa noche, acostada en mi cama angosta, pensé en la mamá que había sido y en la mujer en la que me estaba convirtiendo. Como mamá, había dado todo, mi libertad, mis decisiones, mi identidad, por un hijo que había aprendido a ver el amor como algo que se le debía y no como algo que debía ganarse. La señora que dormía en la habitación 314 estaba descubriendo que sí podía cuidarse sola, que valía mucho más de lo que podía darle a los demás. Y que empezar de nuevo a los 73 años era algo que daba miedo, pero también la hacía sentir libre. Pensé en la carta que había dejado en la cocina de Jordan y me pregunté si ya habría tenido el valor de leerla. Me pregunté si entendía lo que había perdido cuando eligió la avaricia en vez de la gratitud, el querer controlar en vez de buscar una verdadera conexión. Pero sobre todo, pensé en la clase que estaba preparando para Sadie, que por fin estaba lista para empezar la novela que llevaba años queriendo leer. Y en el orgullo de Miguel cuando logró ayudar a su hija con su tarea de lectura la semana pasada. Ya no era la mamá de nadie. Me estaba convirtiendo en alguien completamente diferente. La crisis llegó un martes por la noche de diciembre, cuando ya llevaba 4 meses en el centro de aprendizaje. Esa noche estaba trabajando tarde con James, el veterano que tenía problemas para leer por una lesión en la cabeza, cuando escuchamos gritos que venían del salón principal. No pueden quitarnos el dinero así nada más, se escuchó la voz de Carmen, llena de enojo y desesperación. Esta gente nos necesita. Miré a James, que se había quedado a la mitad de la frase que estábamos leyendo. Sus ojos mostraban esa alerta cansada de quien sabe reconocer cuando hay problemas cerca. ¿Vamos? Me dijo. Y sí, vamos a ver si Carmen necesita ayuda, respondí, cerrando nuestro cuaderno. En el salón principal, Carmen estaba discutiendo con 3 personas vestidas con trajes caros. 2 hombres y una mujer, todos con tabletas y con caras que no mostraban ninguna emoción. Detrás de ellos había un joven con una cámara grabando todo. Señora Rodríguez, dijo la mujer con tono serio, el ayuntamiento ya tomó una decisión. Este edificio se vendió a unos desarrolladores, y su contrato de renta no se renovará. Tiene hasta el 31 de enero para mudarse. Son 6 semanas. 6 semanas para encontrar un lugar nuevo, mover todo nuestro equipo y avisar a todos nuestros estudiantes. Repitió Carmen con incredulidad. Algunos llevan años viniendo aquí. Para ellos esto no es solo un programa. Es su comunidad. Entiendo sus preocupaciones, contestó uno de los hombres, aunque su tono decía lo contrario. Pero la ciudad necesita ingresos, y este edificio como condominios de lujo va a atraer mucho dinero de impuestos. ¿Y los otros centros comunitarios? Y dijo Carmen con la voz alzándose. El más cercano está a 20 minutos en camión.
La mayoría de nuestros estudiantes no tienen coche, trabajan en varios empleos, no pueden gastar 2 horas diarias solo para venir a estudiar. Yo miraba desde la puerta, sintiendo a James a mi lado, y vi que otros estudiantes y tutores también se estaban juntando en el pasillo detrás de nosotros. Ahí estaba Miguel, todavía con su uniforme de trabajo, Sadie, que había traído a su bebé dormido en el portabebés, y la señora Patel, que venía a aprender inglés para poder hablar con los maestros de su nieto. La mujer del traje volteó a ver al camarógrafo, que asintió con la cabeza. Me di cuenta de que estaban grabando todo para usarlo en alguna presentación del ayuntamiento. Entonces entendí, para ellos, nuestros estudiantes eran solo parte de un show sobre progreso y desarrollo económico. La decisión es definitiva, siguió diciendo la mujer. Le sugiero que use el tiempo que le queda para ayudar a sus clientes a encontrar otras opciones. Clientes. Como si las personas que venían aquí a aprender fueran un problema que había que resolver, en vez de ciudadanos que solo querían mejorar su vida. ¿Qué alternativas? Y dijo Carmen, levantando la voz. El colegio comunitario tiene lista de espera de 2 años. El programa de alfabetización de la biblioteca lo cancelaron el año pasado. ¿A dónde sugiere que vayan? La señora del traje se encogió de hombros. Que eso no es realmente nuestro problema. En ese momento, algo se me aclaró en la mente. Pensé en mis 40 años trabajando en escuelas, en los estudiantes que batallaban para aprender a leer, en los directores que solo veían números y presupuestos, no personas. Pensé en cómo a Jordan no le importaba mi valor, en cómo Phoebe quería una casa tan perfecta que ni fotos de familia aceptaba. Pensé en cómo me habían hecho sentir que no existía. Disculpe, dije, dando un paso al frente. La mujer volteó a verme, con cara de fastidio. Señora, esta es una reunión privada. No, no lo es, respondí tranquila. Esta es una reunión comunitaria sobre un recurso que es de todos, y quiero entender algo. Me acerqué, notando que el camarógrafo ajustaba su cámara para que yo saliera en el video. Y dijo que la ciudad necesita más dinero. ¿Cuánto dinero van a generar esos condominios al año? Uno de los hombres revisó su tableta. Unos 2.8 millones de dólares en impuestos a la propiedad, cuando estén ocupados. ¿Y cuánto gasta la ciudad cada año en meter gente a la cárcel? Pregunté. Ellos se quedaron callados, sorprendidos. Perdón, me refiero a los costos de mantener a alguien en prisión. Seguro tienen esos números, porque están tomando decisiones sobre educación. La cara de la mujer se puso seria. No veo que tiene que ver eso. Los estudios dicen que los programas de alfabetización para adultos bajan la reincidencia hasta un 40%. Seguí, y mi voz sonaba fuerte, como cuando daba clases. Cada persona que termina un programa como este tiene menos probabilidades de necesitar ayuda social costosa. Más chances de conseguir un trabajo estable y más posibilidades de ayudar a sus hijos a salir adelante en la escuela. ¿Cuál es el costo a largo plazo para la ciudad si cierran este programa? Señora, no estamos cerrando nada, dijo la mujer. Solo lo vamos a mover. Y sí, lo van a mover a un lugar inaccesible para quienes más lo necesitan, dije. Eso es lo mismo que cerrarlo, solo que con pasos extra. Podía sentir a los estudiantes detrás de mí, y noté la sorpresa de Carmen al escucharme hablar así. No era mi estilo. Llevaba meses intentando pasar desapercibida, ocupar el menor espacio posible. Pero ver cómo no les importaba el futuro educativo de estas personas despertó a la maestra que pensé que había perdido. Además, seguí, me gustaría saber si hicieron un estudio de impacto para la comunidad. Seguro, antes de tomar una decisión que afecta a cientos de vecinos, la ciudad investigó a dónde irán estos estudiantes, cómo afectará este cierre a los empleos del barrio, y cómo impactará a los negocios que dependen de la gente que viene al centro. Hubo un silencio largo e incómodo. La cámara seguía grabando. Y tenemos todas las aprobaciones necesarias, respondió al fin la mujer. Eso no fue lo que pregunté, dije, mirando directo a la cámara. Pregunté si hicieron un estudio de impacto para la comunidad. Pregunté sobre los costos a largo plazo. Pregunté qué pasará con María, que está aprendiendo a leer para poder ayudar en el restaurante de su familia.
Pregunté qué pasará con Spencer, que estudia para sacar su GED y poder aplicar para un puesto de supervisor en la fábrica donde lleva 15 años. Pregunté qué pasará con los niños que hacen su tarea aquí mientras sus papás vienen a clase. Estas son preguntas políticas complejas, dijo la mujer, incómoda. No, dije bajito. Son preguntas humanas sencillas, pero con consecuencias políticas complicadas. Y el hecho de que no pueda responderlas muestra que tomaron esta decisión sin pensar en la gente a la que más va a afectar. Carmen dio un paso al frente. La señora Patterson tiene razón. Llevamos 3 meses pidiendo una reunión con el ayuntamiento. Todas las solicitudes nos las negaron. Es la primera vez que alguien de la ciudad viene a ver lo que hacemos aquí. Y vinieron a corrernos, no a conocernos, agregué. La mujer volteó a ver a sus compañeros, luego al camarógrafo. Creo que ya tenemos lo que necesitamos, dijo. En realidad, respondí, no creo que tengan todo. Caminé hacia el corcho donde pegamos las historias y logros de los estudiantes. Aquí está James, señalé al veterano, que se irguió con orgullo. Sirvió 3 veces en Afganistán. Está aprendiendo a leer de nuevo porque una lesión en la cabeza, que le pasó mientras servía a su país, le afectó la memoria. ¿Le vamos a decir que su educación no importa tanto como unos condominios de lujo? James dio un paso al frente. Señora, este lugar me salvó la vida. No podía leer las cartas de mi hija. Ahora le leo cuentos cuando viene a quedarse conmigo. Y Miguel trabaja en construcción, seguí. Lleva 8 meses viniendo aquí para poder ayudar a sus hijos con la tarea. Sadie está sacando su GED mientras cuida a su bebé. La señora Patel está aprendiendo inglés para poder apoyar a su nieto en la escuela. Cada persona que mencioné se adelantó conmigo, y entre todos llenamos el salón, haciéndonos imposibles de ignorar como personas reales, no solo como números. Esto no es solo un edificio que quieren vender, dije, mirando a la cámara. Es una comunidad que están desplazando. Son ciudadanos a los que les dicen que sus sueños valen menos que los impuestos que va a generar un edificio nuevo. Y creo que la gente de esta ciudad tiene derecho a saber que sus autoridades están tomando decisiones sobre educación sin entender qué significa educar. La cara de la mujer se puso roja de coraje. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada, contesté. Estoy diciendo la verdad. Vinieron a entregar un aviso de desalojo, no a entender a quién están sacando. No tienen ningún plan para los estudiantes. No han calculado el impacto económico a largo plazo. Están grabando esta reunión sin decir para qué, lo que sugiere que quieren usar el video sin permiso de los estudiantes. Me detuve un momento. Podía sentir que todos estaban atentos a cada palabra. Enseñé en la secundaria durante 40 años. Sé la diferencia entre educación y política. Y esto no tiene nada que ver con la educación. El camarógrafo bajó su cámara. Los 3 funcionarios se miraron entre ellos. Nos pondremos en contacto, dijo la mujer, seria, y salieron del lugar. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la sala explotó en murmullos y pláticas. Los estudiantes rodearon a Carmen con preguntas y ofrecimientos de ayuda. James se acercó a mí. Eso que hiciste, estuvo increíble, me dijo en voz baja. No tenías que hacerlo. Y sí tenía, me di cuenta. Alguien tenía que hacerlo. Carmen vino hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Kennedy, no tenía idea de que fueras así, dijo. Kennedy, el nombre que elegí cuando empecé a trabajar aquí. Mi segundo nombre, el que mi mamá usaba cuando se sentía orgullosa de mí. No la versión chiquita y apagada en la que me convertí cuando vivía con Jordan. Esa ya no era yo, lo acepté. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en el momento en que decidí dar un paso al frente, en que elegí dejar de esconderme y hablar en vez de quedarme callada. Fue como despertar después de un sueño muy largo y vacío. También pensé en la cámara y me pregunté qué pasaría cuando enseñaran esas imágenes. 3 días después, pasaron el video en las noticias locales. Yo estaba desayunando en la YWCA cuando la señora Miller me llamó a la sala comunitaria. Kennedy, ¿eres tú? Me gritó. Y sí, ahí estaba yo,
con mi pelo canoso brillando bajo la luz, enfrentando a los 3 funcionarios mientras mis estudiantes se juntaban detrás de mí. El reportaje se llamaba La comunidad lucha por su centro de aprendizaje. Habían editado el video para mostrar mis preguntas sobre el costo de las cárceles y los estudios de impacto en la comunidad, y luego a James hablando de cómo ahora le lee cuentos a su hija para dormir. La reportera dijo: La maestra jubilada Kennedy Patterson cuestionó a los funcionarios de la ciudad por su decisión de cerrar el centro de aprendizaje del barrio. La confrontación, grabada durante la entrega del desalojo, está generando dudas sobre las prioridades de la ciudad en educación para adultos. Mi celular, el nuevo que Jordan no podía rastrear, empezó a sonar menos de una hora después. La voz de Carmen sonaba emocionada y agitada. Kennedy, tienes que ver los correos que me están llegando. La noticia está por todos lados. De la alcaldía llamaron para pedir una reunión. 3 fundaciones se pusieron en contacto para ofrecer dinero. Y un reportero del Tribune quiere entrevistarte. Quieren que hables sobre educación y alfabetización. Kennedy, creo que empezaste algo grande. Sentí esa ansiedad conocida, esas ganas de esconderme otra vez. Pero también sentí algo más, algo que no sentía desde hacía años, un propósito. Lillian Miller, la reportera del Tribune, me citó en una cafetería cerca del centro. Era más joven que Jordan, con ojos vivaces y una grabadora que acomodó cuidadosamente entre nosotras. Señora Patterson, ¿qué la hizo hablar esa noche? Y me preguntó. Pensé en todas las respuestas fáciles que podía dar. Pero decidí decirle la verdad. Y estos últimos meses he aprendido lo que se siente cuando te tratan como si no valieras nada, cuando te hacen dudar de ti misma personas que deberían saber mejor. Cuando vi que eso le estaba pasando a mis alumnos, no pude quedarme callada. Y dice mis alumnos con mucho cariño, comentó ella. Son personas increíbles, le dije. Miguel ya lee como alguien de 10º grado. Sadie aprobó su examen de práctica de GED la semana pasada. James está escribiendo su primera novela. No son casos de caridad. Son ciudadanos que están invirtiendo en su futuro y merecen el mismo respeto que cualquiera que quiere estudiar. ¿Cuál es su experiencia en la educación? Enseñé inglés en la prepa durante 40 años, contesté. Me jubilé porque empecé a pensar en cómo Jordan siempre me decía que ya no era confiable, en las formas sutiles en que me hizo creer que estaba fallando, que ya no podía hacer una diferencia. Resultó que estaba equivocada. El artículo salió el domingo siguiente con el título, De la secundaria a las segundas oportunidades. Una maestra encuentra un nuevo propósito en la alfabetización de adultos. Tenía citas de varios estudiantes y hablaba de lo importante que son los programas de educación para adultos. Lo mejor de todo es que el artículo incluía información para que la gente pudiera donar y apoyar al centro. En 2 semanas, Carmen recibió suficientes donaciones privadas para rentar un nuevo lugar, una librería vieja, pero con mejor luz y más espacio para las clases. El alcalde aceptó reunirse para hablar de financiamiento para educación. 2 universidades locales se ofrecieron a ayudar con clases de GED y programas para que los estudiantes pudieran entrar a la universidad. Tú lo hiciste, me dijo Carmen mientras empacábamos los libros y materiales para la mudanza. Lo hicimos, le respondí, corrigiéndola. Pero empezaba a darme cuenta de que algo había cambiado, cómo me veían los demás y, más importante, cómo me veía yo misma. Cuando el centro abrió en el nuevo lugar, Carmen me pidió que coordinara el programa de alfabetización. Eso significaba más horas, más responsabilidad y más visibilidad. También significaba un salario que me permitió dejar la YWCA. Encontré un estudio a 6 cuadras del nuevo centro. Era pequeño pero con mucha luz, tenía una ventana al este y estantes empotrados que me recordaban a la biblioteca de mi antigua casa. Lo fui amueblando poco a poco con cosas que compré en tiendas de segunda mano y ventas de garaje, eligiendo cada cosa con cuidado, una silla azul para leer, una mesita donde podía revisar tareas y hacer planes de clases. Y una cama solo para mí. Por primera vez en más de un año, desempacé mis cosas por completo. El trabajo empezó a crecer más allá de las clases. Empecé a escribir solicitudes para becas, usando habilidades que ya había olvidado. Estaba llena de energía.
Creé un nuevo plan de estudios para estudiantes con dificultades de aprendizaje. Trabajé con asistentes sociales para ayudar a los estudiantes a superar obstáculos y empecé a entrenar a nuevos tutores voluntarios. Se empezó a correr la voz en redes que ni sabía que existían. Me invitaron a hablar en una conferencia sobre alfabetización de adultos, y luego en otra sobre equidad en la educación. Investigadores de universidades me buscaron para preguntarme cómo trabajaba. Otros centros de aprendizaje me pidieron consejos para defender sus programas y conseguir dinero. Descubrí que Kennedy Patterson tenía experiencia que la gente valoraba. El cambio no fue solo en el trabajo. Me uní al grupo de senderismo del centro comunitario y descubrí que me gustaban los senderos que no sabía que existían en la ciudad. Tomé una clase de cerámica y me encantó trabajar con mis manos. Empecé a ir a charlas en la biblioteca y a conciertos pequeños, muchas veces sola, disfrutando mi propia compañía. Lo más sorprendente fue que empecé a escribir, no solo planes de clase o solicitudes de becas, sino ensayos personales sobre educación, envejecer, y la diferencia entre estar sola y sentirse sola. Algunos se publicaron en revistas locales. Un ensayo que escribí sobre estudiantes adultos que me habían inspirado fue seleccionado por una revista nacional de educación. Eso me abrió más puertas para dar pláticas. Terminé participando en paneles sobre educación para adultos, políticas educativas y cómo la edad y la experiencia se conectan. La gente me escuchaba, tomaba notas y me hacía preguntas interesantes. Me estaba convirtiendo en alguien que nunca pensé que podría ser. Una noche de marzo, casi un año después de dejar el departamento de Jordan, estaba trabajando tarde en el centro de aprendizaje cuando escuché voces conocidas en el pasillo. Carmen estaba dando un recorrido a unos posibles donadores, gente que se veía con dinero y que hacía buenas preguntas mientras tomaban fotos con sus celulares. Ella es nuestra coordinadora de alfabetización, Kennedy Patterson, dijo Carmen, presentándome al grupo. Ha sido clave para transformar nuestro programa. Una de las mujeres me miró como si me reconociera. ¿No leí sobre ti en el Tribune? La maestra que enfrentó al ayuntamiento, dijo. Parece que fue hace mucho, respondí. Fue el principio, me corrigió Carmen. Kennedy nos ayudó a duplicar el número de estudiantes y a asegurar fondos para los próximos 3 años. También está apoyando centros de aprendizaje en otros 4 estados. Después del recorrido, me quedé para terminar de preparar las clases del día siguiente. El edificio estaba tranquilo, con ese silencio cómodo de un lugar donde se hacen cosas importantes. Pensé en la mujer que había salido del departamento de Jordan con 2 maletas y $800. Se había sentido pequeña y asustada. Esa mujer solo pensaba en sobrevivir. La mujer en la que me estaba convirtiendo estaba enfocada en algo más grande, crear espacios donde la gente pudiera transformar su vida, usar mi voz para proteger a los que no siempre son escuchados. Y construir algo que siguiera existiendo después de mí. Mi celular vibró con un mensaje de James. Terminé el libro que me recomendaste. Estoy listo para algo más difícil. Me hiciste lector, señora P. Sonreí, pensando en las muchas formas que hay de ser mamá. No solo de los hijos que tenemos, sino también de los sueños que ayudamos a crecer, las comunidades que cuidamos y los futuros que ayudamos a construir. Afuera, la ciudad estaba llena de sonidos de la noche. Adentro, los planes para las clases del día siguiente estaban listos sobre mi escritorio. En mi pequeño departamento, los libros que leía por gusto me esperaban junto a mi sillón. Había creado una vida que era completamente mía. A la mañana siguiente, Carmen me encontró temprano en mi escritorio trabajando en una propuesta para un nuevo programa para estudiantes mayores. Kennedy, hay algo que necesito decirte, dijo, sentándose frente a mí. Ayer me llamó alguien del Departamento de Educación del Estado. Quieren ofrecerte un puesto como directora de iniciativas de alfabetización para adultos. Sería viajar, ayudar a programas en todo el estado y desarrollar políticas. Dejé el bolígrafo y la miré. ¿Qué piensas?, preguntó. Creo que estás lista para lo que venga. Y creo que el mundo también está listo para Kennedy Patterson. Por un momento, sentí esas ganas de decir que no, de hacerme chiquita y no llamar la atención. Pero pensé en estudiantes como Miguel, Sadie y James, en pueblos y ciudades por todo el estado, esperando que alguien creyera en su potencial. ¿Cuándo necesitan mi respuesta?,
Pregunté. A finales de la semana, contestó Carmen. Asentí, ya sabiendo cuál sería mi respuesta. Tenía trabajo que hacer. La llamada llegó un martes por la mañana de abril, 2 años después de haber salido del departamento de Jordan. Estaba en mi oficina del Departamento de Educación Estatal revisando solicitudes. Estaba buscando becas para programas de alfabetización para adultos cuando mi asistente tocó la puerta. Doctora Patterson, hay alguien que quiere verla. Dice que es su hijo. Sentí que el corazón me latía muy rápido. ¿Te dijo su nombre? Jordan Patterson. Se ve un poco alterado. Miré por la ventana de mi oficina y lo vi en la sala de espera, caminando de un lado a otro cerca de la recepción. Se veía más grande, más flaco, con una camisa arrugada que nunca le había visto. Ya no tenía esa seguridad que siempre mostraba, más bien, parecía desesperado. Dame 5 minutos y luego déjalo pasar, le pedí a mi asistente. Usé esos 5 minutos para respirar y recordarme quién soy ahora, la doctora Kennedy Patterson, directora de programas de alfabetización para adultos en el estado de Illinois. Autora de 3 artículos sobre equidad en educación. Consultora de centros de aprendizaje en 2 estados. Una mujer con su propio departamento, su propio coche, su propia voz. No la persona que antes vivía en la casa de su hijo, sintiéndose culpable por ocupar espacio. Jordan tocó y entró sin esperar permiso, como siempre hacía. Mamá, dijo, y se quedó parado al cruzar la puerta, mirando mi oficina, el diploma en la pared, los premios, las fotos de graduaciones de mis estudiantes. Esto es impresionante. Gracias, le dije, señalando la silla frente a mi escritorio. Por favor, siéntate. Pero él se quedó de pie, pasándose las manos por el cabello. He estado buscándote 2 años, mamá. ¿Tienes idea de lo que fue eso? Me imagino que fue difícil, contesté tranquila. ¿Te difícil? Subió la voz. Creí que estabas muerta. Fui a la policía a poner un reporte de persona desaparecida. Contraté a un investigador privado. Phoebe me dejó porque decía que estaba obsesionado contigo. Sentí un escalofrío en el pecho. Phoebe te dejó hace 6 meses, dije. Jordan hizo una pausa, como buscando cómo decirlo. Y dijo que vivir con alguien que había corrido a su propia madre la hacía sentir insegura. Esperé. Esa era su historia. El investigador por fin te encontró la semana pasada. Le tomó 18 meses unir a Kennedy Patterson, la directora de educación, con mamá Patterson, la desaparecida, dijo. Jordan por fin se sentó. Tenía las manos temblorosas. ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué no dijiste a dónde ibas? Y no desaparecí, Jordan. Tú me corriste. Y eso fue, estábamos enojados. No lo decíamos en serio, dijo él. Vendiste las joyas de mi mamá sin preguntarme. Me exigiste $8,000. No los tenía. Y cuando te dije que no, me dijiste que me fuera de tu casa en ese momento, le dije con voz calmada y firme. ¿Qué parte de eso suena como un simple enojo pasajero? Él parecía confundido de verdad. Pero eres mi mamá. Somos familia. No se abandona a la familia por una pelea. La palabra abandonar se quedó flotando en el aire. Pensé en la carta que le había dejado en la cocina, con cosas que parece que todavía no entendía. Jordan, ¿leíste la carta que te dejé? Él desvió la mirada. La encontramos, pero mamá, no estabas pensando bien en ese momento. Tus problemas de memoria. Para. Él le dije, más fuerte de lo que quería. Mi memoria está bien. Siempre ha estado bien. Esa fue una historia que tú mismo te inventaste. Justificabas querer controlar mi vida, mi dinero, mis decisiones. Olvidabas cosas, te confundías, decías. Jordan, yo estaba triste por la muerte de tu papá y adaptándome a mi jubilación, cosas normales que le pasan a cualquiera. Pero te convenía ver mi tristeza como si yo ya no pudiera hacerme cargo de mí misma, ¿verdad? Se quedó callado, como tratando de entender lo que le decía. Jordan, ¿por qué estás aquí ahora? ¿Qué es lo que quieres?
Quiero que me regreses a mi mamá, dijo con la voz quebrada. Quiero arreglar esto. Phoebe tenía razón. Cometí un error enorme. Estaba muy estresado por el dinero, por el negocio, y me desquité contigo. Pero podemos empezar de nuevo. He aprendido. ¿Qué negocio? Pregunté. El restaurante. Usé el dinero de la venta de tu casa para invertir en un restaurante, pero salió mal. Todo encajó, el departamento que me insistió en comprar, las joyas que vendió, el dinero que fue sacando poco a poco de mis cuentas. Todo para un negocio fallido. Era tan claro que casi me daba risa. Y ahora necesitas ayuda, dije. Estoy en problemas de dinero, mamá. Podría perderlo todo. Ahí estaba, no había arrepentimiento real, ni ganas de arreglar nuestra relación. Solo necesidad. ¿Cuántos problemas? Pregunté. Como $40,000. Sé que suena mucho, pero con tu sueldo, tu puesto, podríamos hacer un plan de pagos. Lo miré fijamente. Este hombre de 50 años que todavía creía que sus problemas eran mi responsabilidad. Que me había buscado no porque me extrañara, sino porque necesitaba algo de mí. A Jordan, ¿sabes a qué me dedico aquí? Eres como directora de educación o algo así, respondió. Desarrollo programas que ayudan a personas que han sido ignoradas por la educación, adultos que nunca aprendieron a leer, veteranos con lesiones en el cerebro, mamás solteras que sacan su prepa mientras trabajan en 2 empleos. Abuelitos inmigrantes que aprenden inglés para poder hablar con sus nietos. Asintió rápido, claramente sin entender por qué eso importaba. Estas personas me enseñaron algo importante sobre la familia, seguí. La familia no es solo de dónde vienes o con quién te casas. La familia se construye con respeto, con apoyo mutuo, tratando los sueños del otro como valiosos. Mamá, sé que cometí errores, dijo. Tú no cometiste errores, Jordan. Tomaste decisiones. Elegiste vender mis joyas sin preguntar. Elegiste tomar mi dinero sin permiso. Elegiste hacerme sentir que estaba perdiendo la cabeza para que fuera más fácil controlarme. Elegiste correrme en vez de hablar conmigo sobre tus límites y tus problemas. Su cara se puso roja, como cuando de joven lo descubrían en una mentira. Y ahora eliges venir aquí no porque me extrañes ni porque estés arrepentido, sino porque necesitas dinero. Lo siento mucho, repitió. ¿Lo sientes por lo que hiciste o porque no te salió como querías? Pregunté. La pregunta quedó flotando entre nosotros. Jordan miró mi oficina, como si estuviera calculando cuánto ganaba, cuánto tenía, qué tanto podía sacarme. No puedo darte $40,000, dije en voz baja. Pero puedes, empezó a decir. No te los voy a dar, lo interrumpí. Se levantó de golpe. ¿De entonces, eso es todo? ¿Vas a dejar que pierda todo? Lo perdiste todo hace 2 años cuando elegiste el dinero antes que a tu madre. Lo demás es solo papeleo. No puedo creer que seas tan cruel, Jordan, le dije, sintiendo en todo mi cuerpo la seguridad de en quien me había convertido. Pasé 18 meses en tu departamento, pidiendo perdón solo por existir. Viví con mis cosas en maletas porque a tu esposa no le gustaba cómo se veían mis cosas en su casa. Te vi vaciar mis cuentas y convencerme de que me estaba volviendo loca. Te di todo lo que tenía, y en cuanto ya no pude darte más, me echaste. Eso no es, empezó a decir. ¿Quieres saber qué es ser cruel? Cruel es un hijo que vende las joyas de su abuela muerta y le dice a su mamá que debería agradecerle que todavía le hable. Cruel es correr a tu mamá de 73 años el Día de las Madres solo porque no puede pagarte las vacaciones. Me miró fijo, y por un momento pensé que entendía, que algo le había caído el 20. Pero enseguida su cara volvió a lo mismo de siempre, como si no le importara. Bueno, dijo. Ya veo que cambiaste. No eres la misma persona. Tienes toda la razón. No lo soy, le contesté. Se fue hacia la puerta, pero antes de salir se volteó. ¿Sabes qué? Tal vez sea mejor así. A lo mejor estoy mejor sin una mamá que abandona a su familia cuando las cosas se ponen difíciles. Lo vi salir, y sentí que algo dentro de mí,
que había estado moviéndose y cambiando estos 2 años, por fin se acomodaba en su lugar. Desde la ventana lo vi subirse a un coche que no reconocí. Seguramente era prestado o rentado, con cómo estaba de dinero. Mi teléfono vibró con un mensaje de James. Entré a la universidad comunitaria en otoño. Gracias por creer en mí. Sonreí, pensando en la familia que había construido, mis estudiantes, mis compañeros, la comunidad que me había recibido y me ayudó a convertirme en quien debía ser. Esa tarde fui al panteón donde estaba enterrado Spencer. No había podido ir mientras vivía con Jordan, me daba demasiada vergüenza lo que me había convertido entonces. Ahora me senté junto a su tumba y le platiqué sobre mi trabajo, sobre los estudiantes que estaban cambiando sus vidas, sobre la mujer en la que su esposa se había convertido. Creo que estarías orgulloso de ella, le dije cuando empezaba a oscurecer. A la mañana siguiente, acepté oficialmente el ascenso para dirigir la nueva iniciativa de equidad educativa del Estado. Había mucho trabajo por hacer, y sabía exactamente para quién lo hacía.